Universidad del Ateneo Obrero organizamos una conferencia de tema asturiano, siempre, ahora en este local, antes en la calle Clavadona, pero bueno, el local del Ateneo Yesti, como sabéis. Siempre, insisto, de tema asturiano, y lo que se escucha aquí, a mí me parece que es difícil de escuchar en asturiano, porque esto no se ofiere tanto a Asturias, ¿no? Bien, faltábamos, pensámoslo antes de concederlo, porque cuando nos enteramos que de la memoria que se había entregado al Principado para que se concediera de una vez, y no se concedía, tardaron, el reconocimiento de bien distinto interés cultural para los hidros y las comedias, enseguida nos pusimos en contacto con Pablo para organizar esta conferencia. Y dio la casualidad que concedieron ese reconocimiento el día 7 de este mes, muy oportuno para que hoy nos felicitemos un poquito todos por ello, ¿no? Porque es muy importante que se reconozca el valor patrimonial, no solo en este caso, de toda la gente que a lo largo de toda la vida participó en los hidros y comedias de Valdesoto, no lle directamente a la asociación extranjera que se cita a su trabajo, pero el reconocimiento de bien de interés lleva los hidros y comedias a lo largo de la historia, ¿no? Sidros y comedias. ¿De dónde vienen lo de sidros y comedias? Lo de sidros los términos queden agitados a finales de los años 80 y sobre todo a partir de 2004-2005 que se crea la Asociación por la Recuperación de los Hidros y Comedias de Valdesoto. Pero ya que a finales de los años 80 se atropen 4 circunstancias que se vencen unas a otras como sin darse cuenta y van a guañar unos años más tarde. Y esas circunstancias son que un profesor de latín del Instituto del Entrego ocurre hacer un traballo sobre el antroxo, llámase antroxando, y manda a los guaces, supongo que había mocinas también, no solo los chavales, ¿no? Que había mozos y moces, a investigar fuera del instituto, hacer un trabajo de campo entre la familia, los amigos, los viejos del Entrego y tal, para documentarse sobre el antroxo. Y ocurrió que por un lado descubrieron los cartacuellos, ¿no? los libretos de las comedias, de 7 comedias del gran autor histórico de comedias, que era de comedias de teatro popular, entendemoslo así, ¿no? Que era José Noval Siero, pelado y conocido como Siero. Atopáronse 7 de aquella, ahora ya conocese 15, y de esas 15 comedias 9 tan completas y 6 tan incompletas, ¿no? Ese fecho marcó mucho lo que iba a pasar después, porque atoparon también que la gente, cuando ellos viven diciendo que hacen un trabajo de campo sobre el antroxo, la gente dice, coño, que vienen los guirrios de Pasiero a echarnos la comedia, y estos mozos no tenían ni idea de aquello. Al año siguiente, y cuando se enfocaron en investigar el tema de los hidros en un trabajo asemejado a aquel, ¿no? Al original. Y dio también la casualidad de que el año 87, que es el año en que después de 20 años se recuperaron los hidros de la raza, el pueblo de Pablo Canal, dio la casualidad que estos mozos representaron una primera comedia a base de cachos de les viejas, ¿no? Unos retales de les viejas comedias, y montaron una, y fue un éxito. Al año siguiente, en el 88, ya concurrieron los hidros de la raza y los guirrios de San Martín y echaron una comedia cada uno, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero otro, el descubrimiento de los
de los archivos de José Noval fue importantísimo, las investigaciones de los mozos y moces del Instituto del Entrego fue importantísimo, la recuperación de los hidros de la Rasa fue importantísima, en la que participó Pablo, como digo, y otros vecinos, y después eso guañó en el 2004-2005, cuando Pablo y otros compañeros también de Val de Soto entamaron la recuperación de los hidros y comedias de Val de Soto, con un éxito enorme, porque no solo sigue güey, sino que además sigue en unas condiciones de mucho futuro, porque también, no se me vaya a olvidar un poquito más tarde, faen participar en esas representaciones a los escobinos de la Escuela de Faes o Falles, ¿no? También representando la socomedia, ¿no? Y eso es realmente el futuro. Eso sobre los hidros. Sobre las comedias, ¿por qué se llaman comedias? Cuando en realidad puede decirse comedia, ¿no? Echen la comedia, y es la expresión normal, echar la comedia. Pues por un enfoto de Vicente Rodríguez Cevia y de Luis Manuel Iglesias Cueva, que vinculados a la Academia de la Lingua, traductores al asturiano, enfocados con la lengua, además los textos de José Noval a los que me refería están por supuesto escritos en asturiano bastante amestado, pero muy reconocible, absolutamente reconocible como asturiano, ¿no? Entonces, ante la duda de denominar sidros y la comedia, o sidros y comedia, decidieron ponerlo en plural que caracteriza nídidamente el vocablo como asturiano, ¿no? Y con eso no solo hieren fieles al su compromiso lingüístico, sino también al mismo espíritu con el que escribía Noval, que era un poco el gran escritor conocido en aquel momento. Por eso, comedias. Quería decir un par de cosas sobre las comedias que me parecen lo más importante. Una Y, no vaya a pasar a los dos, una Y que los hidros, que lleva la denominación propia de Siero, de lo que fuera de Siero en otros concellos de los puentes, como Llangreu, Llariana, San Martín, o Pimenes también se conoce, bueno, en el caso de Asturias conozco como Girrios, ¿no? Ahí iba a decir que las comedias tienen una característica, todas ellas muy singular, y es que yo participé en su momento, cuando estaba en el grupo Bezos Astures, en la recuperación que se hizo de los Reyes del Valledor, que fue la primera que se hizo por encargo del Centro Asturiano de Madrid, yo hacía de Marama, y con máscara, y lo que quiero decir es que yo mismo y todos los demás de la comedia de los Reyes de Valledor era una improvisación, representaba esos personajes, pero improvisando, ¿no? Exagerando, esparabanando. Pero las comedias de los Cuenques y Jiménez no era así, y no lo era en tiempos de José Noval. La comedia está construida, fecha como una pieza de teatro, y tiene un libreto que hay que aprender de memoria, y hay que ensayar, y hay que conocer, con la dificultad añadida, con dos dificultades para mí, pero grandes. Una es que como se cuenta la historia del año de una manera crítica y irreverente, que de lo que se trata, no tienes tiempo para depender de eso, porque hay que contar el año, y esto entama en las Navidades. Y la primera gran representación es el domingo después del Rey, ¿no? El domingo de Sidros y Comedias, y dura ya las representaciones hasta dentro, ¿no? Pero tiene una estructura teatral, eso, y un labor descomunal. Y luego el otro añadido es que siempre son nuevos, puesto que se cuenta la actualidad, y encima anéstense nuevos personajes a la trama, ¿no? Hay un año hay un enguedeño y el año siguiente hay otro, y puede que hay personajes fijos, por ejemplo, ¿no? El viejo, la vieja,
etcétera, el Yaño, el Tellao, etcétera. Pero hay también personajes nuevos que hay que introducir en el estrado. Son una serie de dificultades. Entonces, esa estructura caracteriza muy bien las comedias que se fan telescópicas, de los hidros y de los lirios, ¿no? Y la segunda característica importante es que hay un ritual androcéntrico. Y era un ritual androcéntrico en el que a lo largo de la historia, porque esto es ancestral completamente, como dirá Pablo, el primer documento en el que se cita los hidros y comedias y es de 1857, pero ahí mismo ya se dice, en el texto del alcalde, ya se dice que es una cosa de tiempos antiguos que se vienen haciendo toda la vida. No, evidentemente solo hay que verlos para saber que es ancestral, ¿no? Bueno, no solo quería decir, sí, que era un ritual androcéntrico, y es decir, que todo estaba hecho por paisanos, siempre. No se admitía a las mujeres no participaban en un ritual androxero público. Eso es un gran acierto de la fundación de la asociación El Cencerro, ya que supieron que al tener lo esencial y cambiar lo occidental, y que no estén las mujeres y totalmente occidental, y eso llegó el momento de cambiarlo, y cambiaron lo de fecho, y hoy las mujeres participen del ritual incluso para hacer personajes masculinos. No, a mí este fecho de la pérdida del carácter androgénico de las comedias me parece también muy importante, y el saber evolucionar una tradición que te viene dada y no la repites mecánicamente, ¿no? Esos dos elementos lo que quería comentar. Antes de deciros dos palabras sobre Pablo en persona, quería leeros. Bueno, hay este reconocimiento de bien de interés cultural está hecho gracias a una memoria presentada por una antropóloga asturiana, Cristina Cantero, y documento de 200 páginas interesantísimo, con un autor sociológico, histórico, antropológico despomanado. Interesantísimo documento que tenéis a la vuestra disposición en la página web que se llama sidroscomedias.es. Podéis descargarlo porque es un PDF muy fácil de descargar. Pablo, quería decir que Pablo participó en la escritura y la documentación de esta memoria, que es realmente importante, es un documento importante, porque lo recuelle prácticamente todo lo que se puede decir de esta tradición. Y quería, antes de comentar un poco de él personalmente, quería leeros uno de los párrafos de esa memoria muy breve, porque me parece muy importante sobre este tema del ritual, ¿no? Si el ritual logró llegar hasta hoy, y es porque supo hacerse a los camberos. No es una manifestación considerada en el tiempo, inmóvil y estática, sin significación para sus protagonistas, convertidos solo en autómatas que refaen una fiesta heredada de los antepasados. No, al contrario, está apinada de significado para ellos, sigue llena de vitalidad y como todo organismo vivo, sujeta a cambio y evolución. Yo creo que esa es la mejor definición de lo que son los hidros y comedias hoy, ¿no? Pues Pablo Canal, como os decía, que nació en La Rasa, en el concello de Xero, y ya desde Guaje contaba él que iba con su padre a los huevos pintos, que se enfrentaban los hidros, ¿no? Tradicionalmente en los hidros, eso de ser huevos nunca ya de por vida, porque como él dice, la sopasión. Los hidros son una sopasión y vestirse de hidro es la sopasión. No solo, como fijo muchos pegajes, participar en la comedia en cualquiera de los otros personajes. Lo suyo es ser el siglo. Y se lo conozco universalmente como Pablo Siglo. Como dicen antes también, después de 20 años de desaparecer, participó en la recuperación de los hidros de La Rasa, de su pueblo. Esa recuperación duró 5 años, pero fueron 5 años de una actividad tremenda, dando charlas, haciendo exposiciones, haciendo vídeos, haciendo sesiones fotográficas,
fueron 5 años de un trabajo descomunal. Y acabó, no sé la razón, acabó a los 5 años, pero aquello, como decía antes, también guañó luego en el 2004-2005, cuando entamó la recuperación de los libros y comedias de Valdesoto con la asociación El Cencerro, ¿no? Con la asociación El Cencerro hicieron también, y hizo él personalmente, un trabajo inmenso de charlas, dieron charlas en más de 30 centros escolares, apoyándose a la agenda didáctica del Principado, de la Consejería de Cultura del Principado. Participó en foros alderiques en España y en Portugal, de Lisboa, Miranda do Douro, en Galicia, en Cantabria, en León, en Zamora, por todos lados, ¿no? Y con los hidros también, que tienen una presencia internacional importante, no solo en Portugal, donde van habitualmente al FIMIP, el Festival Internacional de Máscara Ibérica, sino también a Italia, a Bulgaria, donde acaban de estar, y tienen invitaciones para ir mucho más Macedonia, a Colombia, a Brasil, a Hungría, a Macao, ¿no? Esas charlas y alderiques que se fan por todo el mundo, ellos ven la semejanza tremenda que hay entre todas las tradiciones que atopes en Europa, ¿no? Todas las semejanzas que hay, y comentaba antes que incluso bailes al final, todos son fiestas de máscaras de invierno. Entonces, sí, bueno, un comentario que quería pasar para no profundizar, pero y el antroxo de lo que estamos hablando, ¿no? Son máscaras de invierno que entre las actividades de los hidros y comedias non solo está, non quería escaecelo, el domingo de hidros e comedias que se fa el domingo siguiente a los Reis, sino tamén les jornades de máscaras de invierno que se fan en Valdesoto y en la Pola Siero, en las que hay exposiciones, vienen otras agrupaciones de máscaras de toda Europa, y fanse de todos los desfiles, en fin, todo tipo de actos, ¿no? Y es súper interesante y muy popular. Y para terminar, lo que quería comentar es que otra de las características importantes de la Asociación del Cencerro es que aporta una carga identitaria muy grande y sirve no solo para el disfrute personal, sino para generar un sentido de comunidad entre ellos, entre los miembros de la asociación y entre todos los vecinos de Valdesoto. No quería enrollarme más para no quitarte tanto tiempo, pero hay mucho que decir y mucho que aprender. Recomiendo vos la lectura de esa memoria en la página web Sidros y Comedias, sidroscomedias.es, de la Asociación del Cencerro. No entrar en sidrosycomedias.es porque tenemos la secuestrada, Esa secuestramos a un grupo turco hace un par de años y todavía no sabemos si podremos disponer de ella, o sea que es sidroscomedias.es. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todos por estar aquí hoy. Gracias a Amadeu porque, Dios, estudiaste muy bien y estudiaste muy bien a los hidros, porque acabas de dar una conferencia, pero alucinante, compañero. La verdad es que es muy prestoso tener una presentación así, ¿no? Bueno, Pantamar, hoy decimos que la Asociación del Cencerro estamos muy contentos con el reconocimiento que nos acaban de dar, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero estamos contentos porque este reconocimiento no es solo a la asociación, evidentemente, somos los últimos que estamos, como bien decía Amadeu, los últimos que estamos ahora trabajando en esta estalla, ¿no? Y un reconocimiento a una montonera de xente que a lo largo de la historia fijo que los hidros y las comedias pudiesen llegar al día de hoy, donde estamos ahora, en este punto. Y la verdad es que esta temporada yo emociono con mucha frecuencia porque veo imágenes que me retrotraen a aquellas épocas en las que yo empezaba con la gente de la raza a hacerle representaciones y todo lo demás, y acuérdome mucho de mucha gente que ya no está,
Y para entamar esta charla, yo lo que quería era haceros un pequeño homenaje. Y qué menos que un vídeo que grabamos en el año 87, un vídeo que grabamos con Vicente Rodríguez Evia, Luis Manuel Iglesias Cueva, que son los dos mayores exponentes que hay en el estudio de esta mascarada, de la manifestación cultural. Y en el vídeo vais a poder ver a xente que fueron el enllaz a lo largo de los últimos casi 70, 80 años en el tema de los ídolos y los cómics, ¿no? Vais a poder ver a Luisa Saura, vais a ver a Gia de José Novanciero. La verdad es que llevé un vídeo que es muy prestoso y además tiene un añadido más. Está hecho un asturiano y es del año 87 y participamos con él en un concurso de vídeos etnográficos en Huesca. Yo no pude estar allí presente, pero estábamos al otro lado del teléfono y Vicente y Luis, cuando nos dieron el premio y llamaron, estaban súper emocionados porque fue impresionante los aplausos que dio la gente de Huesca a aquel vídeo, ¿no? Además prestollos por el tema de la fabla aragonesa y demás, y la verdad que lo entendieron perfectamente, no había ningún problema. Y la verdad es que hay un vídeo que es guapo, de verdad, y es muy emocionante. Entonces, vamos a entamar con él, y espero que nos preste. Dura 16 minutos, ¿eh? No, pero no se oye, entama después el... Entonces, ¿cómo lo estoy viendo? ¿Eh? Sí, claro. Oye... el centro de Asturias topámonos con Xiero, un concello en forma grande e con abondes parroquias, entre outras Areñes, Valdesoto ou Feleches. Trátase dun concello tradicionalmente agrícola e ganaero. Sin olvidarse de les mines, como les de Lieres o Carballín. Pela parte sur, llinda con los concellos de Llangreu, Vimenes y San Martín del Rey Aurelio. Neste postreiro caso, con la parroquia Cocañín, en el Valle del Río Silvestre, más conocido como La Gueria. Pero esta allende non extrema, sino que xunta e asina, a máis de esas semellanzas xeográfico-xeolóxicas, encontramos unos mesmos rasgos culturales e lingüísticos.
pueblos y parroquias de estos concellos non volvieron verse de seguido dende la guerra los rirrios y la comedia. Pero, ¿quién llenan los rirrios? Les sidros, o birrios, el cielo yeren sidros, a la cuenca llamen los birrios, yeren dos mocones altos que llevaban diven vestidos con una pelleya ovella, yeren dos cosíes, una per delante y otra detrás, y acababan en un cucurucho que llevaba un rau de raposo, llevaban en la cintura un currión con esquiles y iban xingándoles por los caminos, llevaban unos pértigues linjardes que ellos servían para ir brincando al santos, brincaban per riba de portielles, de seres. ¿Qué facía los sidros? O sea, los sidros se deben a un paso así, pero no corriendo, sino que fingiendo de correr, pero porque si van andando a lo natural, los sinceros no ruchan. Y viendo así, pues, salten para arriba y para abajo los mayuelos que lleven haciendo los esquiles, y entonces, pues, van tocando. Cuando se atopaban con una moza, saludábenla, tocando la tiesta con rau de raposo. Pero, ¿cuál es el origen de los rirrios o sidros? ¿Onde hay que rebuscar eso raigame? ¿Sería una degeneración de los misterios medievales y de los autos sacramentales del Siegro d'Oro, como dice Fausto Vigil? ¿Procederían de los nombres prehistóricos, como dice Udiarriu? ¿Tendremos de relacionarlos con los marutamientos de animales de las calendas de Xineru entre los romanos o con los lupercos? ¿Tuvieron siempre xuntos rirrios y comedia, o esto ye de nuevo? El caso ye que en los nombres modernos aparecen xuntos como mascaraes de invierno. Nefeutu, los rirrios tienen que visir en los encerros o los esquilones, para correr la gente a ver la comedia, haciendo antemanabres de los comediantes, alrededor de 10 o 12. ¿Cómo se vestido el viejo? El viejo llevaba unos zapatos, de zapatos, pero de bota, no de zapatos bajos, son zapatos que llamamos botas, y unos bolaines que subían hasta aquí largos. Llevaba un sombrero y llevaba un abrigo, mal atonelado, de mala manera, y llevaba un palo como el de Lucilo. Y la vieja iba vestida como si fuera de una vieja, con ropa de antiguo, de esos paisanines antiguos, con una saya negra, y después llevaba una bocina que gastaban las mujeres negras también. ¡Habla más en media hora! ¡Que yo estoy alternado! ¡Dice qué calamidad! Yo voy a tener que atarte a mandarte para el manicomio porque los vecinos cansen. Porque estás en la cabeza lo mismo que un malacate. ¿Cómo le tienes la mesa? Y bien, por ejemplo, un collar de coral, pero eso ya a lo natural, ya no son de maíz. Y tiene una sombrerilla, y llevaba un sombrero puede ser de paja, pero revestido. Perdóneme, caballero, pero yo no se lo sé. No permite mi conciencia seguir con estos ofrendas. Quisiera casar con hombres que tengan mucho dinero, que me compren muchas cosas, como si yo lo sé. ¡Se fue! ¡Que ya mi ayuco! ¡Usted hay una tarta y afuera! ¡Y nosotros los tontinos! ¡Trabajando como negros! ¡Ya salimos de la vida! ¡A cenar! ¡Damos los cuernos! Y bueno, pues
tontos también les querían, pero claro, como eran tontinos los probes, serían más listos que el hambre, pero hacían el papel de tonto, y hacían bien. Y entonces ellos también querían los motes, pero los motes a los tontos no los querían. Si tú te cases con esa, yo caso con la otra. Ahora vamos a hablar de los ciegos. Yo no hablaste ya uno. Bueno, los ciegos llevan un sombrero de paño, eso ya lo hablaría, ¿eh? Bueno, lleva unos lentes, como va de ciego, unos ojos afumados, que sean bien negros, y después lleva una guitarruca para tocar, y lleva una calladina, y él va así, echando la comedia, un va derecho, va en el corro, va así, y el criado de ciego hasta hay un sobituco per aquí, y de vez en cuando está echando la comedia, tira ahí un puñito el sobituco. Anda, Balconieres, anda. Vamos a cantar el grupo, vamos a la ciudad, que ya va siendo hora de ir a la paz. La Diana, una moza de buen talle, que se llamaba Cristiana, era filla de una vieja. Que por disco de Moses, abandonen esto. Les comedias echábanse los domingos a la salida de misa, en el campo de la iglesia. A la xente provecía ellos la misa, si sentían fuera los cencerros de los hidros y na agua de bosque. Mami, ¿qué tal acá? En los cencerros, Río, ponemos todos a bailar, que toque bien esta gaita y a trochar sin parar. A lo postrero daban los perres. Después viven por los chirros del pueblo, los que los chirreros los pagaban para que echaran la comedia. En la zona Siero acababan juntándose todos los grupos de sidros junto a la iglesia Valdesoto el día Reyes y haciendo un concurso entre comedias. Buenas tardes, señorita. Casi fue casualidad. Hace tiempo que la busco y no la puedo encontrar. El motivo de mi visita es que me quiero casar. Le ofrezco amor y dinero. ¿Qué más puede desear? Yo también me quiero casar. Siempre fueron mis deseos. Pero voy a decírselo a mis padres, que con el permiso de ellos cumplo con la obligación. Luego ya nos veremos. También se hacían concursos brincos con Río Varal, entre los hidros. Al desotro domingo y a los siguientes viven los hidros por otros pueblos y por otras parroquias, saliendo así de leyendas temporales de primeros de año y llegando hasta el Antroxo. De los hombres que se echaban siempre se dijo que no quedaba ninguna, hasta que se encontraron 7 comedias de José Noval Siero, un curandero ganado que debió escribir una riestra de ellas. Mi padre nació en Castilla y crióse en Castilla y casóse en Feleches con mi madre, que se llamaba María Noval Condella, por más apodo la cebachera, porque mi pueblo tenía miles de cebache allá en Villaviciosa. Mi padre escribía las comedias, pues de noche y era cuando más el hombre sacaba. Echábase en la cama y empezaba a pensar y sacaba un poco y levantábase y apuntábalo. Volvía a echarse, sacaba otro poco, volvía a levantarse y apuntábalo. Y así sucesivamente iba sacando mis comedias hasta que salí. Las comedias de Siero van de 1876 a 1932 y tienen títulos como Comedia Española sobre la Guerra de Cuba o El Socialismo. Temáticamente están, per un lado, los temas históricos, Guerra de Cuba, Guerra Carlista, la emigración para América. Bien, contribuciones y política no falta, mientras que los intereses y la ciencia se nos marcha,
unos para el extranjero y otros a morir a África. Yo, si no fuera porque estoy ya con la cabeza calva, emigraba al extranjero y aquí dejaba Gervasia. Mecios con los temas históricos están, per outro llau, los temas familiares. La cortexaera, les engarradielles y reñelles entre el viejo y la vieja, que non paren de echarse en cara a los viciarios entambos. Eso no puede ser, que no me va a disparar luciendo para comer. Cuando te mando una cosa, no ves más que la fermer, y hasta si te rompe el vestido, te lo tengo que coser. Ya te estoy atarreciendo. No sé qué te voy a hacer. Estas comedias tenían una estructura muy marcada, iba repitiéndose la misma en todas ellas. Esta repetición demuéstranos bien a les clares que estamos ante unas formas heredadas de muy atrás. Vese bien en los personajes tipo, en la repetición de versos formularios, o en la misma estructura del argumento, que siempre hay la misma en todas las comedias. Así todas las comedias se entablan con estos versos. Silencio pido, señores, si no queréis escuchar. Bueno, ahora voy a hablaros de la lengua de estas comedias. Estaban escritas en asturiano. Un asturiano de 10 veces con daqué de castellano, tal como pasa hoy en casi que todos los pueblos de Asturias. De ellos personajes más finos, el médico, los dames, de algún galán, quieren a falar más castellano. Los otros personajes falen más asturiano. Pero de todas maneras, el asturiano lleva con mucho la lengua que predomina en estas comedias. Tiene que tener valor, que va a haber que la cortar. De otro modo no le sanará, no le sirve especular. Un poco esto difícil, atentó que coger bien, pero de cortar la pata, subiendo que no puede. ¿Cómo iba a alcanzar del cura los funerales? El cura en los funerales, el tabernero en vender, los gitanos en cambiar, y nosotros en comer. Adiós a Asturias del alma, cuando te volveré a ver. Adiós a Asturias del alma, motiñes de garbo y sal, se los altos de diálogo de mi no gusta acordar, que debo estar al cerrón, porque ya es puerto de mar, a verla mi queridinha, que no la puedo olvidar. Dende la Guerra Civil desaniciáronse los libros y la comedia, pero non da fecho. En los años 40 sacó don Graciano Ballina de Sotrondio una comedia que tuvo mucho éxito por los pueblos de la rodea. Pero los 50 y primeros de los 60 sacó a Saúra de la Horria les posteriores comedias. Después, los siglos pasaron a los desfiles de los huevos pintos y al Día América en Asturias, como si fueran cabezudos. Pero esto fue el permatalos, pues quedaron el folclorismo a cincielles. Y así, como otras manifestaciones de Asturias, finará resvariando de acordanza de los más viejos, y nada más se encontrará en la memoria los libros. Vuelven a malo, desde pequeñinos, en el so pueblo y en esa escuela. Con ese foto, desde el Instituto lo entrego y bajo la coordinación del profesor Vicente Rodríguez Cebia, ponsos en marcha, en el 1987, una comedia de Ríos. Ello aguixó a un grupo de rapazos de la raza para preparar una comedia de sidros con Gabito de Nieves y Asaúra. El camino está principiado. Los guerreros de San Martín y los siglos de Siero despierten del pigacio.
asiente de los que salen ahí en el vídeo. Y para nosotros es súper guapo el recordarlo. Mami, tenemos aquí a María Emilia, que en aquella época ya era la viejina que salía a la comedia, y era vieja que sale hoy en las comedias de Valdesoto. Sigue haciéndolo después de 31 años, parece que fue ayer, y sigue haciéndolo. Y es súper emocionante, la verdad, y el pequeño homenaje que podemos hacer a toda esta gente que hizo posible que estemos hoy aquí, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a... Yo la charla, lo que quiero hacer, y un poquitín, un percorrido por la historia de los siglos. No voy a meterme en lo que bueno, pues las estructuras de las comedias, ni de estas cosas, ¿no? Voy a contaros un poco lo que es la historia de esta manifestación, de esta tradición, y bueno, intentaré ser lo más breve posible porque el tiempo... Bueno, pues el cuartel de la Guardia Civil. Bueno, pues al pasar ahí delante, el comandante del puesto vio que varios de los personajes viven con ropa militar. Algún de ellos llevaba la ropa de la Guardia Civil, que era muy nueva en aquella época, y paró la representación de la comedia. Incluso llevólos para el cuartón, a los rapazos que viven vestidos de militares, ¿no? Y armóse un tumulto del copón, porque la gente empezó a protestar, porque bueno, no había sentido a algo que venía haciéndose de muchos años atrás, de que se parase la representación de la comedia, ¿no? Entonces llegó a intervenir el gobernador civil pidiendo información al alcalde de Siero, qué era lo que había pasado realmente. Y él cuenta la historia, ¿no? Dice que, bueno, lo que os acabo de decir, de que estaba haciéndose la representación, el comandante de puesto que paró la representación, y que esto que se venía haciendo de muchos años atrás, y que por parte del Ayuntamiento de Siero no veía que fuese ningún impedimento que lo siguiesen haciendo, y además que él iba a protegerlo y que iba a mantener esa tradición para que se siguiese haciendo. Bueno, pues ahí hay un punto de inflexión, porque bueno, ya empezaban a perseguir un poco a los mascaraes, y el que el ayuntamiento se pusiese de parte de ellos y les defendiese, pues fue ya muy importante para la historia y el devenir de los siglos. Desde esa fecha hasta 1876 no tenemos conociencia de que hubiese más información, ¿no? La mala suerte que tuvimos fue que cuando la época de la República y sobre todo la Revolución del 34 quemaron muchos documentos, y entre esos documentos probablemente tuviese mucha información respecto a las comedias. El primer autor de comedias que conocemos es José Noval Siero, faise referencia a él en todas las documentaciones y demás. José Noval Siero era un paisano de Castillo, de allí de Valdesoto, y era curandero ganado, y dedicábase a hacer les comedias por encargo. La primer comedia que se conoce de Siero y la comedia española sobre la guerra de Cuba, ¿no? Estas comedias están todas recollidas por la familia, mantiénense los manuscritos, y algo digno de ver, porque esta temporada para atrás que tuvimos una exposición, una cola, pudimos verles y disfrutarles, están envueltos en papel de la época, en periódicos de la época todavía, algunos están comidas ya por el paso del tiempo, pero tienen anotaciones que son dignas de ver, ¿no? Este paisano, como os decía, era curandero ganados, y en algunas de ellas tienen por la parte de atrás recetas para el ganado. En otras recuelle, por ejemplo, una obra que estuvo haciendo en casa, para una reparación de la casa, pues tienen los carros de arena, todo el cemento que se llevó, les horas del xornal, bueno, algo súper curioso para aquella época, y está todo allí, da gusto verlo, ¿no? La verdad es que es impagable, y además hay que reconocer a la familia el que haya permitido y que les haya mantenido como les mantiene, ¿no? Porque es algo, vamos, impresionante. Este sobres, tantos recollíes en el Museo del Pueblo de Asturias, están microfilmadas, están a disposición de todo el pueblo asturiano, y después aparte, recientemente, en el año 2014,
Fitos una publicación que son les comedies de Sidros, que se puede entrar a través de la página web del museo, y aí tan recollíes todas les comedies de José Noval Sierra. Aí falase un poquillín de lo que son los temas que se traten en las comedies, los personajes que aparecen, la estructura, la lingua, y después recuéllense todas las comedies, las 16 comedies que están, 15, algunas están partidas, algunas pierdense parte de los fuelles, de los últimos fuelles sobre todo, pero tanto recollíes ahí y puéntese, ¿no? Yo sí os aconsello de que si queréis podéis entrar en la página web del museo y podéis verlo. Y es un documento que es muy guapo. Después de Xosé Noval Sierra tuvimos hasta el año 1927, que fue cuando hizo las comedias, cuando se representaron, y a partir de los años 30, una cosa así, ya se paralizó las representaciones de comedias, ya no se hicieron, ¿no? Y perdióse un poquillín todo lo que era la vida de estas máscaras. Y atopámonos en los años 40 con una situación que bueno, llamónos mucho la atención, que fue que aparece en el Museo del Traje de Madrid, en el Museo del Pueblo Español, un traje donado por el Ayuntamiento de Siero al Museo del Pueblo Español. Y llamamos mucho la atención porque ya veis que el traje es muy parecido a lo que es ahora el traje de los Sidros. Lo que pasa es que lo que es el capirucho, la melena, es un poquitín más larga, pero bueno, lo que es el traje es idéntico al que tenemos hoy. Eso quiere decir que los informantes que nos fueron contando cómo hieren los trajes, cómo se hacían, qué materiales utilizaban y todo, estaban en lo cierto. Nosotros tenemos, gracias a Saura, a Nieves, que fueron los que más nos ayudaron, fueron contándonos cómo estaban hechos los trajes, ¿no? Volviendo otra vez a la exposición que os comentaban antes, que hicimos hace poco en Napola, que hizo el Ayuntamiento de Siero, un poco en homenaje al tema de la declaración del BIC. Este traje salió del Museo del Traje de Madrid, y yo la verdad que cuando llegué al montaje de la exposición estaba alucinando, porque digo yo, si los paisaninos que hicieron la representación en los años 20, 30 viesen que ahora mismo se tiene que pagar un seguro a un traje de 8.000 euros para que venga de Madrid a una exposición a la Pola, bueno, revolviénse en donde tuviesen, porque es muy increíble. Y un traje que además, bueno, cuando lo vimos, en la semella que aporta el Museo del Traje, veis que por los laterales tienen los tintes de colores que tienen los trajes normales. Bueno, pues cuando llegó aquí perdieron. Debe ser que pasar el Payares para acá, los tintes desaparecieron. Entonces, bueno, pero y una anécdota más de lo que es esta situación, ¿no? Y este reconocimiento pudo verse gracias a, lo del traje pudo verse gracias a una carta de agradecimiento que se topó en el Archivo Municipal de Siero, donde dan las gracias por haber cedido este traje al Museo del Pueblo Español de aquella. La verdad es que fue por ahí, pero donde pudimos empezar a buscar y topámonos con mucha información de Fausto Vigil, que fue y era el cronista oficial de Siero. Y la verdad es que nosotros no dábamos crédito a quién podía haber donado un traje de sidro de aquella época, porque en aquella época no existía sidro. Llamábamos mucho la atención. Y el día de hoy, que todavía no supimos ni sacamos más información, nada más que bueno, esa carta de agradecimiento que hay. Desde los años 40, como os decían antes, perdióse la tradición otra vez, y entámase en los años 50 con Asaura, y una forma muy simpática de recuperar la tradición. Asaura, bueno, llamabas así, Luis Rodríguez, llamabas a Asaura porque había tenido un accidente de mina y había quemáose, y cuando iban a verlo a casa, estaba en la cama, y decían, oye Luis, ¿y tú qué tal, hombre? Y tal, y dicen, fue un accidente, chaval. Vaya Asaura que pillé.
y de ahí quedó el mote de Asaura. Asaura recuperó los trasies y toda la historia. Bueno, pues llegado un momento, tuvo que ir a pedir un certificado a la parroquia porque necesitaba, estaba considerado de aquella Rosus y bueno, tuvo muchos problemas para conseguir el certificado. Entonces el cura de allí de Carballín lo que le ofreció fue que a cambio de ese certificado le iba a pedir de que hiciesen una representación una recuperación de las comedias. Y esto fíjose el 4 de diciembre de 1955 para Santa Bárbara. Y esta semilla que tenéis ahí veis, y el desfile que estaban haciendo por las calles de Carballín para ir hasta delante de la iglesia donde se hizo la representación. A partir de ese momento, la verdad es que tuvieron durante de ellos años haciéndole representaciones bueno, en Carballín, Napola, en un montón de sitios hasta el año 64. En el año 64 fue la última vegada que se hizo en una fiesta de los huevos pintos, Napola. Como veis la semilla, bueno, hay un montón de siente y todos los personajes que aparecen son paisanos, que era lo que decía antes Amadeo. Hay un cambio generacional en los años, a principios de los años 60, que muchos de los rapazos que participaban en la comedia desearon de facela y entonces, para que no se perdiese, ahí han tomado a aparecer las mujeres. Fue con Asaura, con el que se recuperó o con el que se empezó a sacar las mujeres de personajes femeninos, a hacer los personajes femeninos. Y ya te digo, hasta el año 64 fue el último año que se hizo la representación. Y yo ahí fue donde entamé a ir con mi papá, que le paseaba a la fiesta de los huevos pintos, y tengo una anécdota. En ese año 64 yo tenía ellos un pavor ancestral a los ídolos. A mí me tiene un miedo el demonio, que no diría, pero ella sí. Y después de la representación, ellos localizaron dónde estaba y fueron a buscarme. Bueno, pues el día de los huevos pintos, después de echar la comedia, allí la gente se juntábase a comer, a beber, y había bailes y demás. Y tenían unos yargueros enormes de comida y de bebida. Y yo cuando vi que venían detrás de mí los hidros, metíme debajo de aquellos yargueros y empecé a espatusear todo y tiré ellos lo todo para sangre. Quizá de ellos años, también para los huevos pintos, cuando íbamos a tomar el desfile, vino un paisano y que era el que tiraba Claudio, que era el que estaba de ordenanza por el conserje en la Casa de la Cultura, y iba a tirar los voladores para tomar el desfile. Y cada vez que veo los hidros, acuérdome en un guaje que allá lentamos en los 60, armó una bolera en la plaza cubierta, deshizo todo lo que tenían allí para comer y beber, tenía ellos un día aquellos hidros, iba corriendo, y dije, oh Claudio, ese guaje era yo. ¡Ves! ¡Hola, más! Y ya habían pasado años, la verdad es que el paisano todavía se acordaba de aquel guajín que bueno, tenía miedo del copón. Después de ese periodo de tiempo, hasta el año 64, en que tuvieron los hidros de Asaura furlando, hubo un vacío que, como bien veíamos en el vídeo, llegó hasta mediados de los 80, ¿no? Que era cuando en el Entregu ya empezaron a sacar cosuines en el Instituto del Entregu, a trabajar un poco las tradiciones y a estudiar un poco la historia de los hidros. Y ahí aparecemos los hidros de la Rasa. Los hidros de la Rasa, para que vos hagáis una idea de la relación que tienen con Valdesoto, los hidros de la Rasa entamaron a un desfile de carroces de San Félix de Valdesoto. Ya sabéis que el desfile de carroces de Valdesoto es muy afamado. Pues en la Rasa ocurriósemos la idea de hacer una carroza con dos manifestaciones que eran típicas del pueblo. La Rasa y una aldeína pequeñina, en aquella ya éramos unos 120 vecinos, más o menos, y había una peña de bolos que era muy importante dentro de la patriada de Asturias, que era de las más antiguas, y entonces juntamos en una carroza una bolera y juntamos a los hidros. Y ahí vaciamos para Valdesoto.
Y de ese día de San Félix, yo iba de Sidru y recuerdo a lo largo del percorrido ver les cares de los paisaninos de Valdesoto, que hacía 50 años que no iban a los Sidros, siente mayor llorando, pero llorando de verdad, paisanos hechos y derechos, a Saúl estaban ellos, había un montón de siente que estaban. Y bueno, yo siempre me ponía en la esquina para ver enfrente a la gente, y lo mismo que estaban llorando ellos, yo estaba llorando también. Yo a mí caí unos lagrimones del demonio, porque estaba viendo a aquella gente mayor que conocís de toda la vida, y que estaban súper emocionados por haber hecho la recuperación. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar el primer premio del desfile de carroces, ¿no? Y eso para nosotros fue muy importante, porque gracias a ello pudimos seguir haciendo la representación de Les Comedies, fue cuando creamos una asociación también, y tuvimos durante 5 años, 6, haciendo representaciones por todo el Concello de Siero, firmamos acuerdos con el Ayuntamiento para hacer representaciones en los centros sociales, fuimos hasta las iglesias, que quién lo diría, en las iglesias haciendo las representaciones de Les Comedies. La verdad es que fue algo muy guapo y la verdad que nos gustó mucho. Por desgracia aquello finó de una manera que, bueno, si me preguntes por qué razón, yo creo que no lo sabemos, ni María Emilia, que está aquí, que estaba con nosotros, ni yo, dejó de hacerse. Para nosotros ya era complicado, porque había que juntarse a ensayar, ¿no? Y había gente que trabajaba en la mina, había gente que trabajaba turnos, había, bueno, los que no estábamos trabajando y éramos los menos, pero había gente que estaba a turnos y tal, y era muy complicado. Y yo creo que fue eso, ¿no? El ver que no podías hacer los ensayos en condiciones y demás, pues llevamos a la desafección. En esa época hubo otra circunstancia también. Todas las comedias que se representen y demás van todas en asturiano. Y nosotros pedimos una subvención en la Consellería de Educación y denegáramos por ir en asturiano en aquella época. Y hubo gente que también se echó para atrás. De aquella época tenemos también una vinculación con Sisión, y fue muy guapo. Invitáramos a participar en el Antrosio de Sisión, y fue una historia muy guapa, porque vinimos a desfilar sábado para el pregón, el lunes para el desfile gordo, que el lunes empalmamos con el martes, porque creo que acabamos con la sidra de Casalbarín, ¿me acuerdas? Fue muy guapo, fue una cosa preciosa. Y después de martes tuvimos en el desfile, y de miércoles vinimos al entierro la sardina. Y yo creo que fue la última vez que escoltamos una sardina, la primera y la última, porque después ya pocas veces más nos llamaron para participar en los entierros de la sardina, pero fue muy guapo, fue una cosa muy prestosa, ¿no? La verdad es que fue emocionante, además un poder. Pasámoslo muy bien, y aquello la verdad que nos sentó mucho. Perdonad, sentamos mucho, y fueron, ya os digo, 4 o 5 añinos que estuvimos ahí trabajando, pero en forma, hasta que, por desgracia, finó todo. Y llegamos a los Sidros de Valdesoto. Los Sidros de Valdesoto surgieron, llevaban varios años gente de Valdesoto que querían hacer una recuperación de los Sidros. De hecho, el grupo San Félix fue a participar en un programa en la televisión gallega, que se llama Luar Lourde, o algo así me parece, Luar me parece, y que echen los viernes de tarde y de noche. Y fue a participar y llevaron los Sidros, llevaron la comedia, y hicieron una pequeña representación. Después estuvimos intentando el poder recuperar o seguir con ello, pero no hubo lugar, porque bueno, ellos, Les Comedies, no querían seguir con ello, querían hacer otro tipo de teatro, y de hecho el grupo teatro de San Félix ahora, el grupo San Félix, tiene mucho éxito, hacen comedias costumbristas y demás, y aquello en aquel momento quedó parado, ¿no? Hasta el año 2005. En el año 2005
falando con xente de aí de Valdesoto, con un grupo de rapazos, dixeron, oye, como non intentábamos sacar isto para adelante outra vez e tal? Bueno, pues pusimos al traballo, y la primera representación que se hizo fue el martes Antrosiu del año 2005. Fue una representación muy sencillina. Cogimos retalucos de diferentes comedias y eran pocos personajes, no eran todos los personajes que hay normalmente, que suelen ser en torno a 11 los que participan en las representaciones de las comedias, de 11 para arriba, 11, 13, y aquellos éramos 7 personajes nada más. Había 2 hidros, y fíjose después de terminar la misa del pueblo. Y la verdad es que en aquella época había un cura en Valdesoto que, bueno, y era una pasada. Y el Pipo, ahora ya se apartó de cura, ya no es cura, pero aquel día, como sabía que se iba a hacer la representación de la comedia, hizo la misa en asturiano. Y es una anécdota que tenemos ahí que bueno, y es súper agradecido porque fue una cosa buenísima, ¿no? Y la siguiente, claro, al oírles esquiles y tal, ya estaban revolucionados, y creo que nosotros no estábamos dentro, pero siente como lo contó, que ellos decían, tranquilos que acabo rápido, tranquilos que acabo rápido, que hay que ir todos a ver la comedia y tal. O sea, hicimos una publicidad, pues increíble. Y a partir del año 2005 fue cuando entamamos la recuperación una ansiaga de la historia de las comedias hasta ahora, ¿no? Entamamos con los escolinos de FAES al año siguiente para preparar ya una comedia con ellos. Desde todos los años se fai una comedia de los escolinos delante de la de los adultos. La comedia siempre la fai Pergentino, y el presidente de la asociación, Manuel Pergentino. Y el primer año que se hizo la representación de la comedia, a los críos hízose una representación muy guapa, donde se contaba cómo eran los hidros, las comedias y los personajes que aparecían en la representación. Y bueno, a partir de ahí, los guajes están encantados porque todos los años, cuando entama el curso en septiembre, ya están preguntando cuándo van a tener la comedia. Solo la faen los guajes de quinto y sexto de primaria, porque son los que van a terminar en el colegio y son los que lo faen. Y adaptamos un poco la comedia a los guajes que haya. Si hay 17 guajes, salen 17 personajes. Todos participen. Lo guapo y eso, que todos quieren salir, quieren participar, y todos los escolinos participen. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo ya el tener ahora en la comedia de los mayores a rapazos que fueron personajes de estas comedias de los escolinos. Ahora mismo tenemos a 2 rapazos que faen de galanes, que participaron, uno en la primera comedia que se representó en el año 2005 y el otro más reciente, en el año 2010. Pero ya son personajes, ya son miembros de la agrupación con pleno derecho y demás. Ahí tenemos un pequeño problema, que cuando los guajes pasen del colegio al instituto, bueno, pues ya sabéis, fanse mayores, y entonces da ellos vergoña el salir en las comedias. Entonces ahí estamos intentando engancharlos a ver de qué manera podemos conseguir que puedan seguir haciendo representaciones y tal. Este año prestóme mucho cuando terminó la comedia, porque vinieron padres de los guajes de los escolinos a hablar con nosotros y a decirnos que querían seguir haciendo la comedia. Y fueron como 6 o 7 guajes, y la verdad es que fue muy guapo, porque hasta este año nadie nos lo había dicho. Los guajes, a lo mejor algún, oye, a mí me gustaría seguir con la comedia y tal, pero que viniesen los padres a decírnoslo, la verdad es que nos llenó de orgullo y satisfacción, como decía el otro, ¿no? Y la verdad es que y el futuro, porque bueno, los que estamos ya ahí, ya vamos haciéndonos mayores, ya necesitamos en algunos casos relevo generacional, porque yo sigo pegando brincos, sigo saltando, pero ya no salto lo mismo que saltaba para ahí 30 años, evidentemente. Y los guajes vienen detrás ahí con mucho pusiu, y la verdad es que pienso que el futuro está asegurado, ¿no? Eso ya hablaremos después.
De las comedias de sidros que representamos desde el año 2005 en adelante, tenemos estos recollíes en el volumen que sacó el Museo del Pueblo de Asturias, y que, como bien decía Madeu, podéis verlo en el enllace que tienen en el propio museo. Ahí están recogidas todas las comedias. Del año 2005 hasta el 2007, 2005, 6 y 7, las comedias que hicimos de nosotros. Asuntábamos unos cuantos vegades y cada uno íbamos haciendo tormentes de ideas. Hay que hablar de esto, hay que hablar de lo otro, hay que hablar de los chalés que quieren hacer delante del palacio, hay que hablar de las torrentes de alta tensión, hay no sé qué y tal. Y íbamos preparando el tema y íbamos haciendo nosotros las entradas. La verdad es que fueron años pero guapos porque, bueno, hacíamos nosotros y ensayábamos de nosotros y no teníamos nadie que nos dirigiera, y éramos nosotros mismos autodidactas los que lo hacíamos. Y en el año 2008 lo que decidimos fue el intentar conocer un poco la historia de los sidros, dónde procedían los sidros, dónde procedían las comedias, cuándo se xuntaron, que es otro tema también que siempre está ahí en el candelabro. La gente siempre pregunta, oye, ¿y cuándo se xuntaron sidros y comedias? Pues lo mismo que digo siempre, uno se sabe, pierdes en la noche de los tiempos porque es lo más fácil y es lo más recurrente, ¿no? Pero ya que en algún momento dado los sidros, que eran los personajes más llamativos, seguro que se xuntaron con las comedias para alguna cosa determinada y a partir de ahí empezaron a caminar xuntos. Probablemente a la época que estamos hablando, 1600, 1700, por ahí probablemente fuera cuando entamasen a atar xuntos ya les dos manifestaciones. Bueno, pues a partir de ese momento, bueno, ahí en este libro están recogidos todos los sobres nueves de los escolinos, en que fai este rapaz de Pergentino, Manuel Pergentino Martínez, que es el presidente de la asociación. Y a partir del 2008, para dar un cambio a lo que es la comedia, para dar un poco sentido, porque claro, nosotros cuando hacíamos los retales metíamos de ellos entradas también de comedias de xero, no tenía mucho sentido, porque en alguna comedia metimos entradas del socialismo, que era del año 1898 y tal, aunque esa comedia, si se falla ahora, tiene el mismo sentido que en aquella época. Y si tenéis ocasión por entrar a lela, porque merece la pena. Y entonces buscamos un autor que nos hiciese las comedias. Y falamos con Dolfo Camilo Díaz, fue el que nos hizo las comedias en los años 2008 y 2009. Fue cuando entamamos les jornades de mascaradas de invierno. Como bien decían antes Amadeu también, nosotros tenemos dos actividades a lo largo del año, una que es el domingo de sidros y comedias, que es el domingo después de Reis, que es cuando se fai la fiesta nuestra. Y cuando se fai todo el ritual y cuando es la auténtica fiesta de los sidros y de los comedias. Y después hacemos otra actividad que baila un poco en feches, pero que más o menos está en torno al último fin de semana de marzo, que son las jornadas de mascaradas de invierno. Y ahí fue donde entamamos a conocer un poco. Primero fuimos pasín a paso, los 2 primeros años lo que queríamos era afondar en la historia de los sidros y las comedias, después conocer todas las mascaradas que había en Asturias o que iban surgiendo en Asturias, los Reyes del Valledor, los Reyes del Tormaleo, Liga de Ponga. Bueno, pues a medida que iban saliendo mascaradas íbamos incorporándoles cada año para que nos fuesen a contar cómo hacían ellos el ritual, cómo llegaba su fiesta y cómo ellos entendían su mascarada y demás, ¿no? Siempre procuramos llevar a la gente que fai la fiesta, porque realmente son los que te pueden transmitir lo que es la fiesta. Los antropólogos, los etnógrafos, toda esta gente venlo desde fuera, y la gente que estamos dentro somos los que realmente tenemos el sentimiento de la fiesta y sabemos qué es lo que queremos transmitir, cómo la vivimos y cómo la queremos contar. Entonces siempre procuramos que sean los propios portadores de la fiesta los que vayan a contarnos lo que es la fiesta de cada uno. Bueno, pues a partir de ahí, lo que os decía antes, Dolfo Camilo fue
el primer autor de Les Comedies, 2008 y 2009. Ya veis, los títulos son muy originales: Armes de destrucción masiva y Crisis, en el 2010. Y a partir del año 2010, perdón, ya fue José Ramón Oliva, 2008 y 2009. A partir del 2010 falamos con José Ramón Oliva, y a partir de ese momento y él el que nos escribe a corta fechu Les Comedies de cada año. En Les Comedies, pues bueno, contamos un poquín lo que es la historia de lo que sucedió en el pueblo en el año anterior, y ya los últimos años ya, bueno, pues tratamos de todo tipo de temas, ¿no? Para que os hagáis una idea, incluso en la primera que hizo Adolfo Camilo, la de Armes de destrucción masiva, el diario que salía en la comedia llevaba la cara de Bush, porque fue cuando el ataque a Irak, y era Bush el que salía de diario, ¿no? Y en Les Comedies, pues eso, son contar la historia de todo lo que aconteció. Y fallo en una de las comedias, cuando íbamos a hacer, tuvo que suspenderse la de Sineru, porque había xelao, había 8 o 9 grados bajo cero, cuando iba a ser la representación de la comedia. Iba a televisarse en directo y tuvo que suspenderse, aplazóse, bueno, contra la opinión de algunos de los miembros de la asociación, y trasladóse a la semana después de Buenos Quintos. Y bueno, ese fin de semana fue cuando aquel alcalde de Sieru tuvo problemas con el coche, que se cruzó en una rotonda que ahí está fallado, y al día siguiente teníamos que echar la representación de la comedia, y claro, la gente no contaba con que iba a salir una comedia, y salió, y fue, bueno, fue una risión del copón, ¿no? Por eso quiero deciros que es todo muy reciente, y es todo muy lo más último que haya para una comedia. Y la gente del pueblo está muy preocupada con lo que sale en la comedia, evidentemente. En los últimos años tenemos un centro polivalente que hay en Valdesoto, que tiene mucha lucha interna, porque había una asociación de jubilados y ahora tenemos 2, y entonces cada uno hace la guerra por su cuenta y toda la historia. Y había un miembro de una de las asociaciones que todos los años nos llamaba para preguntar si iba a salir una comedia. Y era un sin vivir, o sea, la gente, claro. Y hubo un año que tuvimos que decir, bueno, hombre, ¿quién te dijo a ti que debes a salir una comedia sin una fecha todavía? Y él ya sabía que había hecho algo y que tenía razones para poder salir una comedia, ¿no? Entonces por eso tenía la preocupación de si saldría o no saldría y demás. Y trátense todos los temas que estén relacionados con el pueblo, trátense con mucho humor, mucha ironía, y intentando que la gente no se siente ofendida. Tuvimos un caso, un año ahí, de un rapaz que se intentó pegar un tiro, salió mal, entró para el chigre a tomar un cacharro y dijo que iba a rematarse, y bueno, contámoslo en una comedia, y el que nos felicitó el primero fue él, porque hizo gracia de cómo se había contado, no eso, ¿no? O sea, son cosas que, allí falase de todo, el que falla y no la temas, entonces, y son todo el mundo ahí reflexionando, ¿no? Bueno, pues Les Comedies, mucho del éxito que tienen los últimos años, claro, evidentemente viene de los autores, ¿no? Y por eso estamos muy agradecidos tanto a Adolfo Camilo como a José Ramón Oliva. Estoy hablando ahora ya desde el punto de vista de la asociación, por Les Comedies que faen, porque y algo, vamos, que ves lo palpable, ¿no? La gente cada vez va más a verlo. Tuvimos la suerte también en los últimos años de que representase por la TPA, hay un seguimiento muy importante de las representaciones, y uno de los programas que más se ven a lo largo del año, el día de las representaciones. Por otro lado, hay gente de Valdesoto que no va a ver la representación porque ellos ven la tele, porque si vas ahí en directo, los escolinos, por ejemplo, no lo sientes. En la tele sí, porque lleves un micro y el sonido hoy es mucho mejor, pero en directo, si falla aire o bueno, pues tiene la voz más débil que lo que tenemos los mayores y cuesta trabajo, ¿no? Entonces hay gente que lo que es bueno para una cosa y es malo para otra.
Pero bueno, la verdad es que estamos encantados de que la TPA siga echándolo y que siga por mucho tiempo, porque y muy agradecidos. Pues lo que os decía, las comedias tanto es en el Museo del Pueblo de Asturias y ahí, bueno, vamos hablando también de que tan represadas desde los escolinos, como os venía comentando, ¿no? Bueno, tuvimos la suerte de que en esta época las redes sociales están a la orden del día y nosotros yo creo que le supimos manejar bastante bien. Las redes sociales dieron mucha repercusión, ya no solo a nivel de Asturias, a nivel de todo el Estado y después aparte también a nivel internacional, ¿no? En el año 2009 contactó con nosotros una xente de Portugal, Protestur, que son los que organizan el Festival Internacional de la Máscara Ibérica. Y llamóles la atención que en un pueblín de Asturias que se hiciesen unas jornadas de estudio de las mascaras de invierno. Y facíanse entrugues, dicen, ¿cómo es posible? Porque ellos estuvieron mirando en el mapa, estuvieron sacando información, llamaron al ayuntamiento no sabían quién hacía las jornadas de mascaras. La gente que ellos cogió el teléfono, bueno, aquello fue patético. Localizáramos a través de la Nueva España. Una rapaza que estaba en la Nueva España y que llamaron allí preguntando por nosotros y entonces fue la que ellos dio la información y tenían mi teléfono de haber hablado conmigo hacía unos días y entonces ellos el teléfono mío pues en contacto con nosotros y allí estuvieron peleando para que fuésemos a participar en el Festival de Máscara Ibérica. Bueno, pues a partir de ese momento entabamos una muy buena relación con la gente de Portugal. Participamos en la elaboración del volumen 2 de Máscara Ibérica, en el que se recuellen fiestas que son de España, de Portugal, y bueno, coordinamos un poquillín lo que fueron las fiestas de Asturias, ¿no? Y intentamos hacer lo que os comentaban antes, ¿no? El contar la fiesta desde dentro, no desde fuera, contarla con cómo vives el ritual, contando con pelos y señales, que es lo que fas desde primera hora, a las 9 de la mañana, cuando ya empieces a preparar las cosas, que si tomes unas copines para ponerte a tono, porque claro, las cosas, para la gente que no somos profesionales del teatro y tal, pues algunos tienen vergüenza, y cuesta y trabajo, pero sacámoslo adelante. Y entonces, bueno, vas contándolo y tal, y por eso, en el libro este de volumen 2 de Máscara Ibérica, fue muy guapo porque hizo la presentación en el Castillo de San Jorge en Lisboa y habíamos una montonera siente, ¿no? Y entre ellos estaba un eurodiputado portugués y cuando terminamos la presentación había un representante de Castilla y León, había también de Galicia y estaba yo por Asturias y tal, y tomó la palabra este paisano y decía él que, dice, bueno, yo tuve la suerte, también el prólogo hizo un Durao Barroso, que era el presidente de la Comisión Europea, y cuando el paisano tomó la palabra y dice, bueno, yo tuve la suerte de poder leer el libro ya, y estoy encantado con las fiestas de Asturias, porque sin haber estado en ninguna de ellas, tuve en todas. Y claro, eso, la verdad es que te palpa, ¿no? Porque dices, joder, está buen día, si aquí en el libro están fiestas de Portugal con un renombre del copón, de Castilla y León también y tal, y que fale de las fiestas asturianas que estábamos entamando un camino que no sabíamos a dónde nos iba a llevar, pero era el año 2009 y la verdad es que cada vez teníamos más ganas de hacer cosas, ¿no? De esa época, bueno, el primer viaje que hicimos al cine a Lisboa, salimos en un autobús a las 3 de la tarde de Valdesoto y a mitad de la subida al Buesna paramos la Guardia Civil. Y yo pensé que ya no llegábamos a Lisboa. Pero bueno, al final diéramos de paso, tuviéramos una hora y pico parados allí y seguimos camino y pasámoslo como los indios. Puedo deciros que fue una experiencia guapísima. Llevábamos una carrera de sidra del demonio a dar asiento. Y lo único que nos llamaba la atención es que la gente no quería beber sidra, porque, cago en día, beber la sidra por el mismo vaso que bebía todo el mundo, a ellos no querían. Bueno, pues ahora
8 o 9 años después, no, 10 años después de aquella primera experiencia, puedo deciros que lleven los vasos de casa para tomar la sidra. Y que están esperando que lleguen los sidros para tomar sidra. O sea, fueron 10 años en la que cada año tuvimos experiencias cada vez más guapas, ¿no? Ahí hicimos unes cuantes semelles, son de Iván García Fernández y de Mercedes Menéndez, que está ahí atrás con nosotros, que los últimos 3 años, y es la que va con nosotros a hacer todo el seguimiento, está ahí los 4 días que estamos, porque ahora somos grupo residente. O sea, estamos durante 4 días haciendo animación por Lisboa, haciendo desfiles, invitando a la xente, vamos en esta semella que está ahí donde el puente 25 de abril, y en un autobús de estos descapotables, porque vamos haciendo publicidad por allí y toda la historia, dando ellos información a la xente, y llevamos los folletines del festival y llevamos folletines de Asturias, que tenemos que ir a pedirlo nosotros a la consellería, porque la consellería no es, ¿no? Y pedimoslo nosotros, somos los que hacemos un poco publicidad de Asturias por ahí, ¿no? Y fue, bueno, pues los años que se hacían el Rocío, en la Baixa, en Lisboa, hubo desfiles de hasta 90.000 personas viendo el desfile. Y es impresionante. Allí nadie te pone una mala cara. Tenemos anécdotas de compañeros nuestros echando carreras a los policías locales que viven acompañando al desfile, el policía con la moto y el compañero nuestro, Juanjo, el que hacía de tonto, con un carretillo, echando, bueno, hay unas fotos que son impresionantes, eso oye de los primeros años también, ¿no? Algunos subió a la moto del policía, otros, bueno, pues gastando bromes a la xente, y ni un mal gesto, nadie protesta, bueno, y es increíble, y es más, van a buscarte ellos y tú no vas a buscarlos, porque gusta ellos interactuar y gusta ellos participar con la xente que está participando en el desfile. Bueno, pues este año, que lleva la semilla esta que veis aquí abajo, este año en el desfile que hicimos en Lisboa, fue en el entorno de los Jerónimos en Belén, participamos 700 personas y éramos 44 grupos, y había gente que venían de Hungría, venían de Colombia, de Italia, y después grupos de Portugal y del Estado español. Y fue una cosa también muy guapa. Este año fue por eso, porque cada vez que ves estos grupos que te vienen de fuera, y dices tú, si vienen de casa del demonio y tienen personajes que son igual que los míos. Y, por ejemplo, los húngaros, bueno, pues van vestidos con pelleis de oveja también, y son los primos nuestros, porque, ¿verdad? Y son clavados, lo único que lleven cuerno, nosotros no los llevamos, pero ellos sí. Y después de Lisboa tuvimos la suerte de participar. Yo contaría una cosa muy guapa del año pasado en Lisboa, que fue cuando los niños de la escuela de español, es que eso fue impresionante. El año pasado, efectivamente, en Lisboa, mira, no me acuerdo yo de poner la semilla, y es verdad. Sí, pues eso es muy guapo. Y es verdad, se me esqueció. El año pasado los guajes de los escolinos de las escuelas de español de Lisboa prepararon entre ellos, tenían 2 profesores, uno de Zamora y otro que era de Lyon, me parece que era, prepararon diferentes personajes de desmascaradas, ¿no? Y era el Zamarrón de Montamarta, y eran los Hidros y los de Velilla, puede ser, me parece, que era Olimpia, creo recordar, bueno. Y eran 3 personajes diferentes, ¿no? Y fue el día de la inauguración del desfile. Y resulta que nos dicen los del profesor, oye, tenéis que ir al Museo Arqueológico, que hay unos ratacinos ahí que os están esperando y tal, y que quieren hacer unos semillas con vosotros y tal. Bueno, allá vamos, no nos habían dicho nada. Y mirad, cuando ves a 20 guajes vestidos de sidros, pero de sidros que no les faltaba ni detalle, que lo habían hecho ellos, con material reciclable y todo. A mí cayó menos ya. Pero bueno, y yo soy de llorar fácil en esas situaciones, pero y que eso fue impresionante, digo yo, Dios. Venimos de Asturias, en Asturias no ves ni un colegio, ni ves ni un
rapacín, y é moi raro, ¿no?, que te participe un rapacín, aí en Valdesota a lo mellor algún, que pueda investirse de sidro ou tal, e que te vengan 20 guajes que son de, pues uno de Tenerife, otro de Navarra, otro de Barcelona, otro de, bueno, todos de diferentes sitios de España, incluso portugueses, vestidos de sidros, la verdad es que te palpa, desearonme descolocado, y es verdad, Merce, gracias por recordármelo, porque... Aprendiendo a saltar, que eso era muy guapo. ¿El qué? Ellos querían aprender a saltar, sí, entonces hicieron una clase así, un taller práctico rápido de cómo saltar y saltar. Y es verdad, fue una cosa muy guapa. Bueno, pues el año pasado tuvimos también la suerte de poder ir a la Champions de Les Mascaraes, ¿no?, al Festival Surba de Bulgaria, de Pernik. Y un festival en el que participen, el año pasado eran casi 8.000 personas desfilando, de diferentes grupos. Entraban ya a las 8 de la mañana y acababan a las 12 de la noche. O sea, y era un desfile impresionante. Y los primeros 20 grupos y eran todos de diferentes puntos de Europa, de Eslovenia, de Rumanía, de Albania, y de España estábamos la gente de Belía de la Reina y estábamos nosotros. Bueno, no se puede olvidar, sí. Y la verdad es que fue espectacular. Y comentábamos antes ahí con Amadeu, los desfiles, los grupos que desfilaban, iban participando y tal, y cuando terminaban hacían una danza. ¿Y sabéis qué era? Y era la danza prima. Todos cogidos de la mano y todos bailando en círculo, y era la danza prima, y era igual que lo nuestro. Y con muchos personajes que eran los nuestros, viejos, dames, muchos personajes muy parecidos, ¿no? Bueno, este año la comedia de los Sidros falaba de la igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, y la vieja tomaba el poder de la comedia y era la que al final llevaba el mando, ¿no? Entonces parecíamos que ya era el momento de romper con una tradición que había, y era los Sidros solamente podían ser paisanos. Bueno, pues este año, en un desfile que hicimos en Blariño de Conso y en Viana do Bolo, salió la primera rapaza sidra. Y como ya bien dicho, no es sidra, y es sidro. O sea, yo soy un sidro. Esta guaja, bueno, ya lo mamó porque su padre fue sidro con nosotros, y desde bien pequeñina siempre va participando con nosotros. La comedia sale de criada del Fiegu, y bueno, tenía muchas ganas, llevaba ya unos cuantos años ahí rollando la pata para salir de sidro, y bueno, pues este año era el momento propicio después de la comedia que hicimos, ¿no? Si damos un alegato por la igualdad entre hombres y mujeres, pues lo lógico es que también hubiese una mujer vestida de sidro, ¿no? Una cosa muy prestosa también para la asociación. Bueno, como os decía, nosotros vamos vendiendo Asturias. Llevamos ya de ellos años que llevamos un chigre asturiano al Fimi a Lisboa, llevamos sidra. Lo que pasa es que la sidra, llevamos sidra natural evidentemente, pero la sidra que tiene ahí salida y es la sidra de caña, la de presión, nosotros llevamos de Nava, de Pomar, y el año pasado vendiéronse 600 litros de sidra de caña, de barril. Este año no nos acompañó el tiempo y vendióse un poquito menos, pero la siente gusta ellos mucho porque es adulzallado, y los portugueses gustan más de cosas dulces que tan amargas como puede ser la sidra natural, ¿no? Y ya vos decían antes lo del tema de la siente, que en el año 2009 no querían beber y ahora lleven el vaso de casa porque ya empiecen a probar la sidra asturiana. Bueno, pues este año también fuimos embajadores de la sidra, y recogimos allí firmes, recogimos casi 400 firmes de siente de todo el mundo que apoyaba la candidatura de la cultura sidrera a Patrimonio de la Humanidad. Entre ellos, bueno, siente la concejala de Cultura de Lisboa, miembros de los grupos que participaban en FIMI en los conciertos, la Landunga Lundaina, que son de Miranda Douro, alcaldes portugueses, bueno, una montonera siempre, ¿no? Y muchos españoles y muchos asturianos que están en aquella zona, ¿no? Porque en Lisboa hay censados 22.000 españoles, y de ellos calculen que unos 2.000 son asturianos. O sea que mucha gente que está pegada a tierra y que disfruta. Bueno, pues llegamos ya a la declaración de Vic de los Sidros. Fue un proceso largo, entabamos en el año 2009, con un proceso que de aquella era mucho más sencillo que lo que fue.
tuvimos reuniones con todos los portavoces políticos del Parlamento Regional, todos estaban de acuerdo, nos apoyamos y damos el soficio, y resulta que coincidió con, de aquella estaba directora general de Patrimonio, Eva Sánchez, fue la que nos animó para que siguiéramos con el proceso y toda la historia, pero ella presentó la dimisión y el material que nosotros habíamos presentado para después llevarlo el gobierno al Parlamento y todo lo demás, metióse en un casión y hasta el año 2016 en aquel casión quedó. En el año 2016 volvimos a retomar otra vez el tema y presentamos una solicitud ya para que se incubase el expediente BIC. Bueno, tengo que deciros que en el año 2009 lo que nos ofertó de manes el gobierno regional fue que fuésemos fiesta de interés turístico. Y negámonos en redondo, porque nosotros somos una manifestación cultural. No estamos en contra que la gente vaya a vernos a Valdesot, todo lo contrario, encantadísimos, pero lo que no queremos es potenciar una fiesta de interés turístico que va a ser para lucrarse determinada gente que después a la larga no te va a ayudar. Que a lo mejor pides Dios que te ayuden con la venta de un talonario de lotería de Navidad para poder sacar 4 perros, y de un talonario de 25 véndense 3 y cógente 2 el último día cuando vas a recoger el talonario. Entonces, beneficiar a esa gente, pues parecíamos que no, dijimos que no, que lo que queríamos era ser manifestación cultural, y seguimos para adelante con el tema. Tuvimos la suerte de encontrar a Cristina Cantero, que hizo una memoria que es digna de leer. Solo os doy un dato. Estas entidades que tuvieron que dar el visto bueno, digamos, al expediente, estas entidades externas, los tres dieron un informe favorable, pero los comentarios que hizo la Real Academia de la Historia fueron impresionantes. Y la Real Academia de la Historia había tirado para atrás mascaraes de Madrid, de Guadalajara, nunca vio que esas mascaraes podían ser dignas de reconocencia BIC. De hecho, la primera que hay en España, y la nuestra, ni el Carnaval de Cádiz está reconocido como BIC, están ahora en el proceso. La primera que se reconoció fue la nuestra, y fue, pues eso, ya os digo, merece la pena leer la memoria, son 216 páginas, pero y una memoria sí, y ahí falase de muchas cosas que nosotros desconocíamos, ¿no? Periódicos de 1870 que hablen de la presencia de los siglos en Sisión, después tiquetes de sidra de la Felguera de 1880 donde sale un guirrio. Los guirrios son en Llangreus, San Martín y Aviana, y sidros son nada más en siglo y víveres, y es lo mismo, pero nosotros llámenos de otra manera, llamámonos de otra manera. Y lo que os decía, la verdad es que la memoria merece la pena leerla, porque yo creo que para nosotros, por ejemplo, y la Biblia, ¿no? Y documentos históricos, es un trabajo impresionante. Está Rapazafizo. Bueno, llegó a encontrar un libreto, una zarzuela que se hizo en Sisión, que se inauguró en el Teatro de los Sevillanos, y que la figura principal era un guirrio, que bueno, yo quedé abrumado, porque ¿no? Son cosas que te presten, ¿no? Pero que no puedes imaginar nunca de que pueda hacerse una cosa de esas, ¿no? Y bueno, nada, traíamos unas fotografías aquí, unas emails de Mercedes de este año del CIMI 2019, donde estamos, ahí veis a los primos húngaros, esta gente que veis ahí abajo, ya veis que son los hidros, y lo mismo, lo que pasa es que lleven cuernos. Y bueno, con esta gente vamos a hacer un intercambio, el año que viene vamos a ir nosotros a Hungría, y van a venir ellos a participar en las jornadas nuestras. Y después, bueno, la gente que están arriba son de Colombia, de Cali, y los que están al lado, pues bueno, son gente de A Coruña, de Samede, el entroido de Samede, que lo recuperaron el año pasado, pero que tienen un baile, una muñeira que es especial, solamente la tienen en ese pueblo y solamente la traen coincidiendo con el entroido, con lo cual, bueno, y una cosa que a nosotros prestamos mucho, pues eso, el intercambio que puedes tener con otros grupos,
en este tipo de encuentros, ¿no? En los desfiles y en ese tipo de encuentros. Y nada más, esto es lo que yo os puedo contar de la historia de los ídolos y las comedias. Creo que no hay ni tiempo para preguntas porque me parece que me pasé. Lo siento.